Bien, ya estamos en la página 13 del manual Formación del Carácter Cristiano, en la letra F, colérico flemático. Recordamos que ahora vamos revisando el colérico como predominante o dominante con los otros tres eh, características de el temperamento. Ujú. El temperamento colérico con el flemático hace una combinación muy interesante aquí. Y voy a empezar a leer este párrafo de la página 13. Permítame un segundo. Página 13. Y vean ustedes cómo el cuadrito, si regresamos a la página donde están los dibujitos, el colérico es el que está muy, muy enojado, ¿no? Él siempre está enojado, con una combinación con el flemático que está feliz. Entonces, son dos boquitas, una para arriba y una para abajo, que nos van a dar esta combinación tan especial que vamos a ver aquí en la letra F. Y está al final de la página 13. Dice: el más manso, no le hace menso, sino manso de todos los temperamentos extrovertidos es el colérico flemático, una feliz combinación de lo vivo, activo, caluroso con lo tranquilo, frío, reposado. Es un choque de dos temperamentos. No es tan propenso a lanzarse a nada con tanta viveza y como tanta viveza como los anteriores extrovertidos, porque es más deliberado y calmado. Es una persona que está totalmente centrada. Es extremadamente capaz a la larga, aunque no impresiona a uno de manera particular al principio. Es una persona muy organizada que combina la planificación con el trabajo duro, ¿verdad? Este es una buena combinación. A las personas, por lo general, les encanta trabajar con él porque sabe a dónde va y ha trazado su curso, pero no es indebidamente severo con la gente. Tiene la capacidad de ayudar a otras a que lleguen al mejor uso de sus capacidades, y raramente ofrece a las personas o las hace sentir utilizadas. El lema del colérico flemático en cuanto a la organización afirma: todo lo que tiene que ser hecho puede hacerse mejor si se organiza. Esos hombres, por lo general, son buenos esposos, padres, así como excelentes administradores en casi cualquier campo. Hasta aquí la lectura del colérico flemático. Y quiero contarles, ¿qué pasó aquí? Se me borró su imagen. Espérenme tantito. Ok. Ya, ya. Y brincando raro. Ok, entonces aquí estamos ya. Los dos. Ok, y aquí está. Quiero contarles aquí que cuando yo tuve este curso, apunté aquí en mi manualito, mi papá. Aunque no soy muy dado a aceptar al 100% los perfiles psicológicos como fuentes confiables de información, este define muy bien a mi papá. Me gustaría lo conocieran. Tiene un poquito de años, solamente 87 años. Es una persona activa que lee, que trabaja, que hace cosas, y sus características casi son como las menciona aquí. Es una buena combinación la que él tiene. Me parece que él, más que ser colérico flemático, lo que tengo que decir aquí, y por eso llamo la atención, no por poner como ejemplo a alguien de mi familia, sino me parece que él tiene otras muchas características de su temperamento. Tiene características de temperamento muy distintas a las que marca el manual aquí. Sin embargo, me parece que es una persona que con los años ha aprendido a domesticar su
temperamento para bien y bienestar de su vida, tanto biológica como su ser psicológico, como su ser social. Me enorgullece mucho decir que muchos de nuestros amigos, que ahora ya son viejos y mis amigos de mis hermanos, siempre tiene una frase que es muy interesante, porque él nos dice a nosotros hijillos. En lugar de hijos, nos dice hijillos. Y algunos de nuestros amigos que han sido muy cercanos a la casa o han sido cristianos, amigos de nosotros que han vivido en casa, siempre han dicho, yo quisiera ser un hijillo. Mi papá tiene una frase que dice, bonito hijito. Y dice, cuando veas pasar la mano, cuando veas la obra de tu mano, que la gente diga, por ella pasó la mano de un artista. Son las frases comunes de mi papá. Y otra frase que tiene desde siempre, él es cristiano, ha servido en el Ministerio de Evangelismo muchos años. Otra frase que dice, hay que planear la vida como si fueras a vivir todavía 100 años más. Esa la dice desde que tenía 40 años y está preparado como si hoy fuera tu último momento de la vida, ¿no? Entonces, estas características no son de un temperamento específico o de la combinación de este temperamento. Lo que me llama la atención es que él ha aprendido, según mi punto de vista, a civilizar su temperamento. Esto nos debe dar ejemplo, claro, de que nosotros, sin importar, y esto siempre lo digo en clase, que puedo, y sobre todo, pues ahora lo estoy diciendo aquí porque esta es una clase que solamente será publicada para ustedes, ¿verdad? Para que la revisen ustedes, pero que normalmente, si no la voy a mandar a otras personas, eh, normalmente es un ejemplo que pongo en la clase última, ¿verdad? Donde digo, este curso es un espejo para poder mejorar. Así como cuando nos vemos al espejo, ay, no me lavé el ojo, ¿verdad? Traigo acá la gañita. De la misma manera tenemos que hacer. Y segundo, doy el ejemplo de mi papá para decirles, hermanos, podemos mejorar. Podemos domesticar, civilizar nuestros temperamentos y hacer de nuestra vida un mejor ser humano, ¿no? Un mejor ser humano. Más adelante comentaré otras cosas de mi persona. Pasamos al siguiente párrafo porque es largo de este temperamento después de haber hecho este comentario, a pesar de sus evidentes capacidades, el colérico flemático no carece de un notable conjunto de debilidades, aunque no es adicto a la rápida ira de algunos temperamentos, es decir, es calmado y vuelvo. Si alguien es calmado, es este señor que les platiqué. Es de los que anidan resentimientos y amarguras. Bueno, esa es una cosa que debemos evitar, ¿verdad? Recuerdo que ese versículo, como dice, recuerden hermanos, la raíz eh, que tenemos se llama, que hay que exterminar, se llama amargura, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a esto en nuestra vida en cualquiera de los temperamentos. Alguno de los filos del filo acerado, del sarcasmo, del colérico queda anulado por el espíritu gentil del flemático, es decir, es un choque de dos temperaturas que es beneficioso. De forma que en lugar de, alguien me puede ayudar porque me está borrando la letra, de lugar de pronunciar Y ahorita observación. lo leo, hermano. Gracias, hermano. Dice, de forma que en lugar de pronunciar observaciones cortantes y crueles, sus aguijones saldrán más como un humor ingeniosamente disfrazado. Uno nunca sabe si está bromeando o ridiculizando, dependiendo del talante que demuestre. Nadie puede ser más tenazmente terco que un colérico flemático y es muy difícil cambiar de forma de pensar una vez que se ha decidido. Hasta ahí, No hermano. le es nada fácil. Vamos a hacer ahí una pausa. Vean ustedes cómo este humor sarcástico es importante en la vida, ¿eh? A veces, como dice Homero Simpson, estoy siendo sarcástico a veces en las cosas que digamos. Esto es algo a lo que debemos aspirar, porque el sarcasmo fino
de alguna manera aún en nuestras comunidades de fe nos ayuda a no ser hirientes. Como decía mi suegra, óyelo tú, mi hija, entiéndelo tú, mi nuera, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, no decimos las cosas directamente y esto en los ministerios a veces es muy importante darle un sarcasmo fino y buscar estas características de estos temperamentos que pueden ser útiles. En este caso, la combinación es muy útil. Entonces veamos esto, dice, no les es nada fácil arrepentirse o reconocer un error. Esta parte es muy importante porque vemos que la mayoría de nosotros no estamos reconociendo errores, ¿verdad? Entonces es difícil. Aquí leo esto porque una de las experiencias más emocionantes de mi vida, aunque usted no lo crea, fue un día que me quedé dormido llevando a este señor que les conté porque iba a un viaje de evangelismo y le dije, yo te llevo, había sido un día de festivo, de mucho movimiento y de regreso de la central camionera que está afuera de la ciudad, hay un puente y yo venía cansado, decía, me duermo, no, ya no, me duermo, ya no, mi familia venía atrás, mis niñas eran chiquitas, era una combi. Y en un momento dije, ya está ahí la salida y de repente sentí que la camioneta cayó en una de esas cosas de la orilla de la carretera y metí la llantita. Fue un momento difícil en mi vida, lo primero que pensé fue en mi familia y cuando llegó era una zona federal, cuando llegó el federal y sabemos que los federales aquí son pero terribles o por lo menos en esos tiempos eran terribles, la policía federal, me dice, ¿qué le pasó? Le dije, pues cometí un error, me quedé dormido. Dice, mire, le voy a traer la grúa, no le voy a cobrar multa y lo voy a llevar a la orilla para que llame a su mecánico y lo ayude. Porque es la primera vez en 20 años que llevo trabajando en carreteras federales que alguien dice que cometí un error. Yo era cristiano, tenía que decir la verdad, no me quedaba otra. Lo hice sin intención de aludar, de aliviar mi situación, otra cosa, pero realmente es difícil cometer esta, esta verdad de nuestra vida, de decir la verdad. Nos cuesta decir la verdad cuando cometemos un error. Y estas personas que tienen esa combinación lo pueden hacer. Por ello será más propenso a arreglar las cosas con aquellos a los que ha dañado sin realmente afrontar su equivocación. Esta parte es muy importante. Por eso me parece, yo les digo, encierren este perfil, ¿verdad? En las aspiraciones como debemos ser. Como debemos ser. Esta parte de arreglar las situaciones dentro de nuestra denominación, uno de los principales doctrinas es aquella de la reconciliación, ¿no? Y el versículo de Gálatas, donde leímos de la carne y todo esto, cuando pasa al punto del capítulo 6 cuando dice, y ustedes que se creen espirituales, si alguno comete alguna falta, restaurarle, ¿no? Entonces, esta parte es importante en la vida cristiana, la restauración, el arreglar las cosas, el ser reconciliador, el estar en una actitud cristiana, me parece a mí, desde mi punto de vista, de arreglar las cosas. No estamos para hacer problemas, estamos para resolver problemas. Ujú. Y ahí ya estamos en la recta final. ¿Me ayudas, Pastor Eleazar, con la última frase importantísima que es esta? Claro, dice, por ello será más propenso a arreglar las cosas con aquellos a los que ha hecho daño sin realmente afrontar su equivocación. Los rasgos preocupantes del lado flemático de su naturaleza pueden recortar tanto sus tendencias aventureras que nunca lleguen a la altura de sus capacidades. Ese es el problema, no pueden, que no puedan llegar a la altura de sus capacidades porque pues la parte flemática los va a limitar. Esa es la parte que no debemos encerrar, pero la anterior es una parte importante de nuestra meta como mejores seres humanos. Ahora sí, pasamos a esta parte ya donde entramos, ya dejamos noten ustedes que ya dejamos ahí al colérico y ahora vamos la combinación donde el predominante es el melancólico sanguíneo, que es una frase chiquita. Si me ayudan a leer este,
primero, segundo y tercer párrafo juntos y luego comentamos al respecto, algo importante aquí. Mi Leo, esposa. Adelante, Areli. Ya te iba a cambiar el nombre. que dice, el melancólico sanguíneo es por lo general una persona muy dotada, totalmente capaz de ser un músico que pueda arrebatar el corazón de la audiencia. Como artista, no solo dibuja o pinta hermosamente, sino que puede vender su propio trabajo, si está de humor para ello. No es insólito encontrarlo en el campo de la educación porque resulta un buen estudioso y es probablemente el mejor de todos los maestros en clase, esencialmente al nivel de instituto y universidad. El melancólico en él hará retener hechos poco conocidos y será preciso en la utilización de acontecimientos y detalles, en tanto que su factor sanguíneo lo capacitará para comunicarse bien con los estudiantes. El melancólico sanguíneo muestra una interesante combinación de giros de humor. Entérate de esto. Se trata de un ser muy emocional. Cuando las circunstancias le van bien, puede exhibir un humor fantásticamente feliz, pero si las cosas van mal o se ve rechazado, insultado o dañado, cae en un humor tan negro que su naturaleza menos sanguínea se ahoga en el resultante mar de autocompasión. Es fácilmente movido al llanto, lo siente todo profundamente, pero puede ser irrazonablemente crítico y duro con otros. Tiende a ser rígido y por lo general no cooperará a no ser que las cosas se hagan a su manera, lo que a menudo es idealista e impracticable. Con frecuencia es una persona temerosa, insegura, con una imagen propia pobre, lo que limita de manera innecesaria. Muy bien, alguna vez he dicho, ¿por qué pusieron aquí, retrataron al grupo de alabanza, ¿verdad? Los músicos, los artistas, normalmente tienen esta característica. Entonces, son personas así, la combinación melancólica va a estar ahí y en esta combinación con el sanguíneo, pues hace una persona totalmente, pues sensible, con una sensibilidad a flor de piel, ¿no? Como les contaba anteriormente, pues a mí me prohibieron en cierto momento llorar en las películas si no eran de la vida real. Entonces sí estamos ahí como la vena sensible siempre latente y debemos estar como muy atentos a esta circunstancia. No nos debe marcar la vida, no nos debe marcar la vida, pero sí nos debe hacer sentir que debemos tomar la parte buena de esto, ¿verdad? Porque pues realmente la parte sensible de la vida es muy importante, sobre todo cuando en el momento de ser empáticos y de ponernos en los zapatos de otros, que es la empatía, y poder trabajar esta área de nuestra vida pues para bien de de nuestra comunidad. Recuerdan que este curso es para líderes y personas que quieren servir en nuestras iglesias. Entonces, pues ahí veamos que si están en esta área o caen en esta área, pues vean la parte bonita de esto, de servir. Ah, no muy a menudo encontramos este tipo de personas en nuestras comunidades porque las personas que son así, es la nota que tengo que decir aquí, normalmente saben ocultar bien porque normalmente se nos enseñó, sobre todo desde la cultura mexicana, pues los hombres no lloran, las personas tienen que estar atentas a no exhibir sus emociones, las mujeres tienen que ocultar lo que sienten, ¿verdad? Y su sensibilidad. Entonces, normalmente no tenemos así un rasgo, pero por ahí resultan que a veces observamos este tipo de personas en esta combinación con la vena tan sensible, ¿no? Melancólicos, sanguíneos, o yo diría personas humanas que muestran sus verdaderos sentimientos. Porque al final de la clase, al final del día, al final de la realidad a la cual nos enfrentamos, es esta circunstancia de tener este asunto aquí, de las realidades en nuestra vida. Eh, Vamos a seguir adelante, por favor. Me ayudas, Ismael, con el siguiente párrafo, que es también melancólico, pero colérico. Vamos a ver cómo chocan estas dos cosas, melancólico y colérico, en la letra H, por favor. Claro.
Bueno, el melancólico colérico dice que son las oscilaciones de humor del melancólico quedan generalmente establecidas por la fuerza de voluntad y determinación del melancólico colérico. No hay casi nada vocacional que este hombre no pueda hacer y hacer bien. Es a la vez un perfeccionista y un líder. Posee fuertes capacidades de liderazgo. Casi cualquier nivel de oficio, construcción o educación le está abierto. A diferencia del melancólico sanguíneo, puede fundar su propia institución o negocio o gobernarlo capazmente, no con ruido y color, pero sí con eficacia. Muchos grandes directores de orquesta y de coro son melancólicos, coléricos. Las debilidades más naturales del melancólico colérico se revelan en la mente, emociones y boca. Son personas muy difíciles de complacer y raras veces se satisfacen a sí mismas. Una vez que empiezan a pensar negativamente de algo acerca de alguien, incluyéndose a sí mismos, pueden ser intolerable vivir con ellas o convivir con ellas. Su humor sigue sus procesos reflexivos, aunque no retienen un humor reprimido durante tanto tiempo como otras combinaciones de melancólico, pueden caer en él más rápidamente. Los dos temperamentos básicos están marcados por la persecución de uno mismo, la hostilidad y la crítica. No le es infrecuente encolarizarse con Dios, así como con sus semejantes, y si tales pensamientos persisten el tiempo suficiente, pueden llegar a ser maníaco-depresivos. En casos extremos, pueden llegar a ser sádicos cuando se les confronta con su vil pauta de pensamiento y con su espíritu amargo e irascible. eh, es esperar un estallido. Su propensión al análisis detallado y a la perfección tiende a que se dedique a fijarse en las cosas más mínimas para señalar acusadoramente a otros. Bueno, aquí a lo que acaba de leer el pastor Ismael, vemos que esta persona pues es bastante problemática, no es un ejemplo a seguir y lo que tenemos que decir es si alguien vemos este rasgo necesitaría una buena consejería para transformar su temperamento y acoplarlo a una mejor manera de ser, ¿no? Llega a decir que es hasta maníaco depresivo, que llega a tener problemas muy serios, es una combinación bastante que dicen ahora la palabra tóxica, que no me gusta porque me parece que no es decir que una persona puede llegar a ser dañina para sí mismo, para los otros, si no tiene la capacidad de ser mejor cada día. Entonces, sí es una personalidad bastante complicada y no sé en qué momento nosotros podemos ver a BOLC comentado a los hermanos, recién escuché esta frase de un pastor de nuestra denominación en una conferencia que me llamó mucho la atención. Dice, la puerta de las iglesias es ancha y invitamos a que todos entren, pero no nos damos cuenta que hay una puerta trasera por donde se nos salen. Entonces es una realidad, ¿no? Pero dice, pero la realidad más terrible es que las iglesias tienen ventanas y se nos meten de las iglesias de al lado y se nos meten las peores personas. Entonces, comentaba con algunos pastores de acá, qué problema es cuando llega una persona que que viene con un problema de otro a tratar de tener el mismo problema aquí. Entonces, son personas difíciles de tratar y si tratamos de ponerle etiquetas, no nos va a ayudar. Lo que tenemos que ayudarles de otra manera, cambiarles sus patrones, ¿verdad? Decirles muy seriamente, este tipo de personas que vamos con esto, hay otra manera de hacer las cosas. Lo que tienes es un temperamento definido por circunstancias de la vida biológicas y puedes cambiar. ¿Quieres cambiar? Adelante. ¿No quieres cambiar? Pues mira, dice el Señor, tenle por gentil y publicano, ¿verdad? Y eso significa presentar el Evangelio desde mi punto de vista, no significa echarlo al infierno. Decirle, mira, si eres gentil o publicano, entonces no has entendido realmente que Jesús puede cambiar tu vida, transformarla y pues tienes que recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador, que significa ser Señor de tu vida y eso transformará tu forma de pensar. Ah, esto me llama mucho la atención porque, bueno, casi aquí, que es lo que no me gusta, tengo que decirlo aquí del curso,
no le da una alternativa a este tipo de personas más que observar que así son, ¿no? Entonces, debemos tener un poco de cuidado en este sentido, ¿de acuerdo? ¿Qué piensan ustedes de una persona así, si la conocen? Es lo que tengo que decir aquí con ustedes. Eh, ¿qué piensan de una persona así? ¿Cómo tratar una persona con estas características? Yo normalmente con los alumnos hago un alto aquí en este camino. Si en el otro hice un ejemplo de cómo era una persona a la cual conozco y también pido que me den ejemplos si conocen personas así. Ahora no es personas que sean así, cómo tratar a una persona que sea de esta manera con este perfil tan difícil que acabamos de leer, que esta combinación casi explosiva de lo melancólico y lo colérico, ¿verdad? ¿Cómo podemos tratar a una persona así? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué me dicen? ¿Qué me cuentan? Voy a quitar mi anclaje para verles. Los veo muy chiquitos. Pues sí, sí me ha tocado. No sé si sea justamente ese carácter el que tengan de melancólico. ¿No, Ajá, cuál era? ajá, colérico. Melancólico colérico, ¿no? Melancólico. Sí. Porque se define una persona que de repente si algo no le complace, no le gusta y no le gusta, es como de esas personas que nada les gusta y es difícil de complacer. En ese aspecto, bueno, cuando me ha tocado socializar con ese tipo de personas, pues yo lo que hago es quedarme callada o de repente decirle, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que a ti te gusta? Para confrontarlos y que ellos mismos se pongan, pues, ay, bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero, no? Siento yo que es la mejor forma, porque ponerse a pelear con una persona así, pues no tiene chiste, ¿no? Gracias, Eli. Es la estrategia del judo que les menciono a veces, ¿verdad? Usar su enojo, usar su... ¿Cómo lo arreglarías tú? ¿Verdad? ¿Cuáles son tus propuestas? Buena técnica. ¿Algún otro enfrentamiento que han tenido por allá los otros alumnos con este tipo de personas? Dijimos que eran los famosos coléricos flemáticos, ¿verdad? La letra, ¿qué era? Letra, ya se me perdió. F. ¿Algún comentario, pastor? Sí, estaba pensando quién de los discípulos podría ser un melancólico colérico. Este, digo, porque bueno, los discípulos tenían de variedad de eso y Jesús finalmente pues fue el que nos modela el camino de cómo trabajar con ellos. Eh, ¿Podría ser Pedro? Muy probablemente, sí, sí, sí. Tienes razón, no Eh, lo había visto así, pero Pedro tiene toda una circunstancia muy... Entonces, quizás cómo tratarlo, pues con amor y con demasiada paciencia. Sí, sí. Creo que ahí ya vendría nuestra parte de crecer en carácter, de madurar, para no, ahora sí, para no cortar oportunidades. De hecho, con algunos es más fácil de trabajar con otros. Yo recuerdo hace tiempo, eh, pues soy como que muy de hacer las cosas rápido, que me gusta avanzar, y a veces tal vez doy pocas explicaciones porque creo que me entienden rápido o algún equipo cercano me entiende rápido, entonces pues trabajaba muy bien, pero alguna ocasión mi mamá me dijo que había un par de hermanitos que posiblemente se sentían, bueno, que me tenían hasta miedo. Dice, tal vez los has ofendido, y yo, pero ¿cómo? Si yo no suelo ofender a nadie. Pero escuchándola a ella, me medité un poco y reflexioné y me di cuenta que había un hermano que solamente le decía un par de cosas y hacía todo y fluía muy bien, pero con estos hermanos como que les decía, pero que yo esperaba que ellos fueran tal vez más rápidos, más efusivos y no. Pues entonces me senté con ellos, le empecé primero por la disculpa y luego intentar explicarles con palitos y bolitas más detalladamente. Lo que me di cuenta es que realmente cuando tal vez trabajé de manera más personalizada y tal vez hasta más lenta con ellos, cuando captaron lo que queríamos, lo abrazaron y han sido hasta el momento sumamente fieles, constantes. Y bueno, de repente creo que como líderes a veces sí queremos un tipo de perfil de personas, pero bueno, Jesús nos modela el camino, algunos que van a costar más trabajos que otros, pero hay que ser persistentes, pacientes
y tal vez nunca perder la fe de que si por Dios los manda por algo es. Así es. Ah, ¿tu esposa tiene algún comentario? ¿Me repites tu nombre, hermana, para ya recordarlo, por favor? Alicia, Alicia. Muy bien. Perdón gracias. por no recordarlo, Alicia. Claro. Quiero contarles algo que antes de pasar a este punto, me parece que lo que estás diciendo, Ismael, es sumamente importante en el sentido de que aquí Priscila hace un énfasis en que la experiencia pastoral es parte de su desarrollo. Aquí simplemente vamos a poner bases. Entonces, esta experiencia te ayuda, aunque no hayas visto todos los temperamentos, aunque no hayas experimentado esta currícula, tienes de antemano esta experiencia que es maravillosa, ¿no? Que es lo que te hace trabajar con las personas de esta manera. Adelante, Alicia, por favor. Bueno, un comentario sobre lo que hemos visto Sí, o lectura, ya me perdí. No, ahorita no, sobre hermano. Ah, ok, sobre sí. bueno. La Ah, pregunta, bueno, puedes hacer el comentario que tú gustes. Recuerda que, que aquí no hay correcto e incorrecto. Ahorita me ayudas con la lectura, pero la pregunta, si tienes alguno, si no, me dices no. ¿Conoces alguna persona que tengas de este perfil que acabamos de leer que sea tan conflictivo? ¿Cómo lo tratarías? Esa es la pregunta. bueno, creo que es importante siempre recordar lo que Dios hace con nosotros, primeramente. La paciencia y el amor que Dios tiene para con mi vida, cómo me ha soportado, cómo me ha ayudado a cambiar, a esa paciencia que él día a día me tiene, aún con mis defectos, con mis errores, con mis debilidades, es la misma paciencia que trato entonces de dar o de poquito más de decirle a las personas que están a mi alrededor o a mí, o a los, en este caso a las personas con las que trabajamos en la iglesia, tratar también de sobrellevarlas y de decir, bueno, Dios tiene paciencia conmigo, trato de tener paciencia con él. Aquí ya no importa ahí como que, no sé, darle por su lado o simplemente darles la vuelta y ignorarlas, no, sino conocerlas y amarlas así como son. O sea, ya Dios se va a encargar de esa misma corrección que hizo conmigo, tratar Dios con su carácter, con su temperamento, porque al fin de cuentas Dios nivela todas las cosas en nosotros. Entonces, creo que tratarlas y sobrellevarlas y aún relacionarnos con ellas no dejarlas como que al segundo término, sino tratar siempre de relacionarnos con ellos y sacarle el mejor, la mejor, como dice él, el mejor potencial que cada una de las personas tiene. A pesar de las debilidades o de estos diferentes caracteres que puedan tener, sacar siempre lo mejor de todos y trabajar siempre bajo un mismo sentir, un mismo punto, una misma meta que como iglesia, que es más bien lo que nosotros siempre estamos de alguna manera trabajando, colaborando, pues involucrar a todos y sobrellevar las situaciones que a veces no son quizás fáciles para algunos, pues tener la capacidad de decirle, Dios, ayúdame, así como tú tienes paciencia conmigo, ayúdame a tener ese amor y esa paciencia con los demás. Gracias por este aporte, Alicia, y de verdad me gusta mucho cuando en las iglesias hay diferentes puntos de vista para tratar un tema, ¿no? Porque al final el hilo conductor es el Espíritu Santo, Dios, Espíritu Santo, que en esta Trinidad maravillosa nos hace trabajar con las personas y una de las facetas mejor para trabajar es desde la pastoral, desde aquel momento que vemos a las personas con problemas que pueden ser solucionados porque Dios ha solucionado nuestros problemas, ¿no? Es el principal base de una pastoral, es interesante. Eh, Me recordaste un testimonio de un pastor que teniendo una iglesia muy grande aquí en Guadalajara, cayó en un problema de soberbia, creyéndose mucho, muy poderoso, y empezó a ser muy autoritario y le dividió la iglesia, ¿no? Y pues es un pecado, la soberbia es un pecado igual que robar, que cualquier cosa, y cuando cometemos pecado como ministros, pues tenemos que pedir perdón y a veces eso causa consecuencias. Como les dije en aquella ocasión a mis queridos hermanos cuando pidieron consejo, hermanos,
no se pueden pasar por alto los pecados. Yo el día que choqué el carro con la maceta de mi esposa, tuve que juntar la tierra, juntar los tepalcates que dijimos acá y comprar otra maceta. Hay que resarcir. Y eso no hizo que la raíz de la maceta que tomó aire muriera. O sea, algo sufrió daño. Entonces, todo el pecado causa daño, pero lo que sí es importante es que hay que restaurar a la persona o el asunto en el perdón y en la compasión hacia los otros, y decía este pastor, ahora, cuando yo viví esta situación, ahora entiendo mejor la parábola de que dejó las 100 ovejas y fue por mí. No lo había entendido. Por mí, para que yo también ame a las otras personas, ¿no? Y este pastor, que admiro mucho, tiene un ejemplo que uno de sus diáconos le dijo, le rompió un vaso donde le compró su esposa de vidrio cortado que tenía ahí, el ujier por accidente lo rompió, con toda esta historia, y entonces él estaba muy molesto con esa persona, con el ujier, y le dice, el diácono le dice, hermano, pues lo que cueste tu vaso yo te lo pago. Es una persona con poder adquisitivo. Dice, pero es que no compró, no sé dónde. Dice, pues sí, yo te lo puedo pagar, pero dime cuánto cuesta el alma herida del hermano. Esa sí no te la puedo pagar. Dice, wow, qué cachetadón, qué golpazo me dio Dios, ¿verdad? Porque a veces así son personas que decimos, uy, quisiera sacarlo de la iglesia, pero tengamos compasión, que la compasión sea parte de nuestra vida cristiana hacia los demás. Y va a haber personas que tengan estos rasgos de sus temperamentos, y ¿qué le vamos a hacer? Pues tratar de sobrellevar. Por eso hagan un alto en sus clases con este tema de este melancólico colérico, era, deja de recordar, se me fue el nombre, colérico flemático, perdón, porque ese colérico flemático sí está ahí. Y ahora sí ya pasamos, me parece que a los melancólicos, sí, ya pasamos a los melancólicos y vamos a ver estos 3 tipos de temperamento combinados con nosotros. Vamos entonces con el primer, melancólico sanguíneo. ¿Quién me quiere ayudar? Ah, dijimos Alicia, ¿verdad? ¿Me ayudas, por favor? En este caso vamos a leer por parrafitos. Alicia, por favor, hasta donde está el primer punto y aparte. Hasta ahí vamos a detenernos en este. Así lo vamos a hacer, es decir, los primeros renglones hasta donde dice, hoy se me borra aquí. De hecho, el que acabamos de ver es el melancólico colérico, el H. Ah, sí, sí, tienes razón, hermano. El H, Vamos a la I. sí, perdón, gracias, pastor. Melancólico, flemático. Ah, ya. Estamos para página 15, ¿verdad? Sí, hasta esos 2 Sí, regloncitos que brincamos ahí, ¿verdad? Sí, tienes razón, me regresé para ver y me perdí. Gracias. Entonces, por favor, vamos a leer así el primer párrafo, por favor, Alicia. Los mayores eruditos que el mundo haya conocido han sido melancólicos flemáticos. No son ni de lejos tan propensos a la hostilidad como los otros melancólicos, y por lo general entablan buenas relaciones con los demás. Estos dotados introvertidos combinan el perfeccionismo analítico del melancólico con la eficacia organizada del flemático. Son por lo general humanitarios de buen talante que prefieren un medio tranquilo y solitario para el estudio y la investigación a los inacabables ejercicios de actividad buscados por los temperamentos más extrovertidos. Suelen ser excelentes en ortografía y buenos matemáticos. Estas personas tan dotadas, han dado grandes beneficios a la humanidad. La mayor parte de las invenciones significativas del mundo y sus descubrimientos médicos han sido llevados a cabo por melancólicos flemáticos. Muy bien, A pesar, vamos a hacer un alto aquí pequeño, pues son personas que saben explotar gracias a su temperamento sus capacidades al máximo. Aquí tenemos que decir algo muy importante que es la nota que quería hacerles.
Una persona que tenga estos temperamentos no necesariamente siéntase inteligente. Tenemos que mencionar esto con los alumnos. La inteligencia emocional es una parte muy importante de nuestra capacidad de desarrollarnos socialmente. Entonces, no es una garantía ser una buena persona por tener inteligencia, pero debemos explotar esta capacidad, ¿no? Sí, nos es más fácil encerrarnos y todo esto, pero recuerden que somos personas sociales y tenemos que atender a los demás. Eh, Cada uno como familias tenemos estos temperamentos. En las iglesias vemos cómo es el temperamento. Hay familias que están ahí, me he dado cuenta aquí en nuestra pequeña comunidad, pero hay familias que inmediatamente se chispan, decimos aquí, las hijas dicen así coloquialmente, ¿no? Es decir, cuando vemos, los queremos saludar y ya se nos desaparecieron, no quieren verse, quisieran desaparecer, desvanecerse. Pero sí a veces notamos que son las personas que más estudian, que más leen la Biblia, que tienen mayor conocimiento. Sí es cierto, tenemos que tener el cuidado de atenderles desde la pastoral y darnos cuenta que invitarles a ser, pues también en una inteligencia emocional, convivir con los demás, ¿no? Entonces, porque sí, a veces nos metemos en esa circunstancia. Bien, ahora sí, Alicia, por favor, los siguientes dos párrafos. A pesar de sus capacidades, el melancólico flemático tiene, como todos nosotros, sus propias debilidades potenciales. Tiende a ser fácilmente desalentado y desarrolla una pauta de pensamiento muy negativa. Si aprende a controlar su espíritu crítico y a regocijarse, toda su perspectiva de la vida será afectada positivamente. Es una persona mayormente apacible, pero que es capaz de unas iras internas y de hostilidad provocadas por su tendencia a la venganza. Los melancólicos flemáticos son por lo general vulnerables al temor, a la ansiedad y a una propia imagen negativa a pesar de todo su talento y potencial. Su fuerte tendencia a ser muy conscientes los lleva a dejar que otros los presionen para entrar en compromisos que agotan sus energías y creatividad. Estas personas suelen ser amadas y admiradas por sus familias debido a su autodisciplina y entrega ejemplares en el hogar. No obstante, sus preocupaciones humanitarias pueden llevarlos a descuidar sus propias familias, a no ser que aprendan a frenarse y a gozar de las diversiones que les ayuden a relajarse. A menudo llegan a formar parte de las estadísticas de mortandad temprana. Sí, los trabajólicos que llamamos en español, ¿verdad? Ese es una... Y miren, aquí cuando hablo de trabajólicos, en clase normalmente hablo de un tema que es complicado por la dinámica eclesial que se da en nuestra modernidad, que yo le llamo activismo eclesial. Es decir, pensamos que estar en iglesia es hacer muchas cosas. Entonces tenemos miles de actividades y yo tuve una experiencia en esta iglesia de este pastor que les conté, que es una iglesia grandecita aquí en Guadalajara, que permanecí por 30 años hasta mudarme de domicilio y por razones geográficas ajenas a mi voluntad tuve que caer con los hermanos menonitas, ¿verdad? Entonces, yo estaba en esa iglesia que pertenecía a Asambleas de Dios originalmente y luego al ser grande se separó de este movimiento y había un activismo bien grande. Entonces, yo tenía clases, 2 clases o 3 clases los domingos, tenía reunión de maestros los lunes, tenía reunión de diáconos los martes, tenía curso de Logoy, seminario los miércoles, tenía junta de directores de educación los jueves y la junta general con líderes las teníamos los viernes y los viernes la junta terminaba a las 11 de la noche. Y un día mi esposa, doña Esther, amablemente se acercó y me dije, y vivíamos en un edificio, me dije, ¿tú crees que los vecinos piensan que a la 1 de la mañana que llegas de la iglesia? Y me hizo recapacitar. Lo único que tenía era un activismo bien grande y de alguna manera traté de transmitir a través de mis clases
que es importante la familia, que es importante el trabajo, que es importante el estudio. Somos seres integrales que vivimos muchas cachuchas y que como iglesia no podemos poner una carga o sobrecarga sobre nuestros hermanos que están más allá. ¿Por qué? Porque nos vamos a desgastar, vamos a gastar. Hay una parte muy importante, ahora mismo estoy trabajando con uno de mis queridos hermanos de la iglesia en tratar de hacer un manual para los pastores sobre lo que es el verdadero sabático del Señor, cuando tenemos que saber descansar, ¿verdad? Y darnos el tiempo del descanso. Y bueno, esto no nos quita tener Aquila y Priscila en nuestras iglesias. También aquí yo tengo bastante actividad con Aquila y Priscila y los viajes, pero sí llega un momento que debemos saber hacer las cosas porque si somos personas así, pues nos vamos a formar parte de las estadísticas de la mortalidad temprana, ¿verdad? Y es triste que hay personas que a corta edad ya se gastaron la vida por el trabajo. Esto es muy complicado porque pues ahí está el ejemplo del Señor Jesús, ¿verdad? El que se sentó y dijo, mira, todo lo que tengo, mis graneros llenos, todo. Y le dice algo, una palabra muy interesante, insensato, ¿verdad? Que quiere decir falta de cabeza. Se estabas pensando con el estómago. A veces pensamos que es inteligente ser así y parece que no, es insensato porque hay cosas más importantes. Vamos al siguiente, J, por favor. ¿Alguien me ayuda? Creo que ya estoy recuperando la vista, ya leo, pero ayúdenme, por favor. Flemático sanguíneo. La combinación de temperamentos con la que es más fácil convivir durante un prolongado periodo de tiempo es el flemático sanguíneo. Es congenial, feliz, cooperativo, atento, orientado hacia las personas, diplomático, fiable, le encanta la diversión y está lleno de humor. Favorito de niños y adultos, nunca exhibe una personalidad agresiva. Es por lo general una persona de familia que disfruta de una vida plácida y que ama a su pareja e hijos. Ordinariamente sigue causas dirigidas por un buen motivador y probablemente tome un papel activo en ese movimiento. Las debilidades del flemático sanguíneo son tan gentiles como su personalidad, a menos que uno tenga que vivir con él, ella siempre, ya que ha heredado la falta de motivación de un flemático y la falta de disciplina de un sanguíneo. No es raro que el flemático sanguíneo no llegue a la altura de sus verdaderas capacidades. A menudo deja la escuela, deja pasar de largo buenas oportunidades y evita todo aquello que involucre demasiado esfuerzo. El temor es otro problema que acentúa sus irreales inseguridades. Si fortalece su fe, podrá ir más allá de su timidez y sus ansiedades derrotistas. Sin embargo, suele construir una coraza protectora alrededor de sí mismo y evitar el tipo de involucramiento y entrega que su familia necesita. Ok, aquí alguna vez he comentado, uno de esas personas sería una buena oveja, ¿no? Entonces, es dócil, se lleva, pero tiene problemas porque puede no lograr los objetivos porque pues rápidamente se deprime. Hay que motivar mucho a este tipo de personas, verlas, porque pues se desaniman muy fácil. Todos nosotros tenemos tendencias a desanimarnos, pero tenemos que estar conscientes de que la perseverancia es una de las cosas más importantes en la vida cristiana. Y esta perseverancia debe reflejarse en todos los aspectos de nuestra vida. Eh, yo hago mucho énfasis con nuestros jóvenes de nuestro movimiento. Lo importante se manifiesta en terminar el objetivo que te has puesto. En nuestra actualidad, cuando yo era joven, que la mayoría de mis familiares no aspiraban a una carrera universitaria y nuestra generación ya fue diferente, nuestras hijas ya son diferentes. Ahora, licenciatura es poco para los muchachos, ¿verdad? Tienen que ser maestros para enseñar, tienen que ser doctores
para doctorarse y tener conocimiento pleno y enseñar en la vida, pero también es importante que pasen a la parte de lo esencial, que es la familia. ¿Por qué te vas a casar? ¿Cuándo te vas a casar? Tu matrimonio es de acuerdo a Dios un matrimonio permanente, que tenga permanencia. ¿Estás dispuesto al darte al otro? Yo digo darte al otro como a ti mismo, lo que dice Efesios. No se trata de fidelidad o de la inmoralidad o de todas estas cosas que el mundo maneja. Eres capaz de ser fiel toda tu vida. No, no, eres capaz de entregarte al otro, de cada acto de tu vida ver al otro presente. Bonhoeffer y en esto de hacer a las personas, porque esta es la característica, queridos hermanas y hermanos, que tenemos en la actualidad de los jóvenes. ¿Mm? No logran nada en la vida, son eternos adolescentes. Esto es terrible, ¿no? Entonces, mencionaba este hermano alemán, Bonhoeffer, que quedó atrapado y tenía novia cuando se fue y su novia se fue. Y él escribió una carta a su novia maravillosa que es de leer, que dice, yo estoy aquí en Alemania preso, lo van a matar a él, antes muere muerto, es acusado de atentar contra Hitler como cristiano y él está en contra de todo lo que hacen los alemanes y por eso lo apresan, es hasta llamamos un activista social, su novia prometida logra ir a Estados Unidos y escribe esta carta y esta frase que parafraseo, no sé si estás viva o no estás viva, pero a la distancia te digo amando, respetando, queriendo, ¿no? Y este debe ser el amor que debemos tener cuando nos comprometemos en una relación de matrimonio. Más allá de lo que diga la sociedad, eh, hablan de, eres capaz de hacer, no, no soy capaz, amo a la otra persona inmensamente y ese amor me hace ser de esta manera, ¿no? Y ese amor es recíproco, porque dice someteos los unos a los otros. Entonces, este sometimiento mutuo en pareja nos hace ser así, ¿no? Porque esta característica de esto que nos acaba de leer nuestra querida hermana es, era flemático sanguíneo, ¿verdad, pastor? Vamos en este renglón, moví aquí, sí, ¿verdad? Era esta característica, no nos debe cambiar. Bueno, vamos al siguiente, ¿les parece? Porque el tiempo avanza. Todavía falta mucho. ¿Quién sigue? ¿Quién me ayuda a que ya no sea Alicia para que descanse un poquito su voz? Adelante, El pastor. flemático colérico Adelante, Areli. es el más activo de todos los flemáticos, aunque debemos recordar que por cuanto es predominantemente flemático, no es de una personalidad arrolladora. Al igual que el resto de los flemáticos, es de fácil trato y puede llegar a ser un excelente líder de grupo. El flemático tiene el potencial de ser un buen consejero porque es excelente para prestar oído a los demás. No interrumpe a quien le habla con historias acerca de sí mismos y está interesado en otras personas. Su consejo será útil y suele ser digno de confianza. Aunque el flemático colérico ofrece en raras ocasiones sus servicios a otros, cuando llega a su oficina o lugar de trabajo perfectamente organizado y donde él ejerce el control, es un profesional de primera. Su espíritu gentil nunca hace que la gente se sienta amenazada, siempre hace lo correcto y rara vez pasa más allá de los límites establecidos. Si su pareja puede ajustarse a su pasivo estilo de vida y a su renuncia a tomar el control del hogar, particularmente en lo tocante a la disciplina de los hijos, podrá gozar de un feliz matrimonio. Las debilidades del flemático colérico no quedan rápidamente patentes, pero gradualmente salen a la superficie, especialmente en el hogar. Además de la falta de motivación y del problema del temor de todos los flemáticos, puede ser decisivamente terco e incapaz de ceder. No estallará frente a los demás, pero simplemente rehusará ceder o cooperar. No es un luchador por naturaleza, pero a menudo deja que su ira interna y terquedad se reflejen en silencio. Se retira frecuentemente a donde pueda estar a solas o pasivo y sedentario. Aunque probablemente vaya a vivir
Una vida larga y pacífica probablemente será una vida aburrida para él y para su familia. Necesita dar más de sí mismo a las necesidades y preocupaciones de su familia. Wow. Este perfil de temperamento es toda una combinación de mil cosas, ¿no? De mil situaciones que me parecen muy interesantes porque constantemente vemos destellos de estas características en los miembros de nuestras comunidades de fe y congregaciones a lo largo de la historia de miles de congregaciones, ¿no? Personas que pues parecen en cierto momento que son tan normales, que tienen tanto que dar, pero al final tienen tanto potencial, ¿verdad? De ser buenos para aconsejar, para estar atentos a los demás, pero que de repente estallan de la nada, ¿no? Entonces es algunas circunstancias complicadas, pues ya que tiene este temperamento de lo flemático y lo colérico. Lo flemático a veces domina y lo que tengo que decir aquí es muy importante. Aunque estamos viendo estos complementos, lean ustedes el reverso, que sería al revés, en la letra que corresponda, de colérico flemático, y muchas veces se dan estos enroques o cambios en los temperamentos. Es muy complejo. Si algo es complejo, es el ser humano. Si algo es complejo, es el ser humano. Tengo un amigo que fue psicólogo durante toda su vida, se jubiló, su papá fue pastor durante muchos años y cuando se jubiló le ofrecieron un pastorado en el norte de nuestro país y se fue de pastor para allá. Y un día le hablo y le digo, Shalom, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido por allá de pastor? Y me dice algo que me sorprendió de entrada. Me dice, ¿sabes qué? No sé por qué estudié mi carrera, ejercí tantos años mi profesión, si es una cosa increíble y maravillosa ser pastor. Yo me quedé, qué bueno que está pensando así. Y le digo, ¿en serio? Sí, en serio, no estoy siendo sarcástico, es en serio. Porque nos llevamos así, somos muy ácidos los dos en la crítica a la comunidad de fe, ¿no? Y me dice, sí, es en serio, si no fuera por la gente, dice, sería maravilloso, ¿verdad? Un pastorado sin gente sería maravilloso. Entonces ya me di cuenta que era muy sarcástico lo que estaba diciendo. Sí, realmente el problema más grande, y quiero que lo vean ustedes con sus alumnos, porque son para líderes y gente que va, lo que tratamos es tratar con la parte más difícil que es gente. Ujú. Entonces, tratar con gente es sumamente complejo. Si nosotros mismos a veces no podemos tratarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y nos paramos del espejo y decimos, ¿cómo me caes gordo yo mismo, ¿verdad? Imagínese tratar con otro que tiene diferentes temperamentos, que tiene que ir civilizando a lo largo de la vida. Bien, pausa dramática, pueden apagar sus cámaras, levantarse, caminar un poquito, buscar agua, buscar café y nos vemos aquí en 5 minutos para la conclusión. No voy a cortar ahora la transmisión para que se grabe en un solo final, pero descansamos 5 minutitos. Cuando vean la transmisión le adelantan 5 minutitos. Aquí nos vemos, bueno, 4 minutitos a las 12:31.
Bueno, regresamos. Vamos a tener el último punto, que es la letra L, la última combinación. También como las combinaciones anteriores, maravillosamente es deseable, aunque sus puntos negativos a veces nos preocupan un poco, pero ser así un poquito, como lo dice aquí en la letra L, temático melancólico, que me parece que es el punto donde continuamos ahora. Si no me equivoqué, moví mi manual Sí, ahí electrónico. vamos. Ahí estamos, ¿verdad? Eh, de todas las combinaciones de temperamentos, de todas las que vimos, el flemático melancólico es la más gentil. Aquí hay una característica, una idea de algo que es gentil, es algo muy bueno en las personas, llena de gracia y plácida. Es alguien que está muy bien. De todas, esta es esta razón. Rara vez se aira o siente hostilidad y casi nunca dice nada por lo que tenga que excusarse. Entre paréntesis, no solo por lo cuidadoso de sus palabras, sino principalmente porque rara vez habla demasiado. Ujú. Cuando yo tomé esta clase, me recordé una oración de una de las de pastoras que nos conoció como matrimonio que trabajamos en el ministerio, que se refirió a mi esposa, dijo, la hermana es muy mesurada. Me llamó la atención, ¿no? Es decir, todas estas características que veía nunca se exageraban, ¿no? Igual como dijiste, Pastor Ismael, igual es nuestra fachada de ministerio, ¿no? Pero bueno, esa fue la característica que está ahí presente. Es buen, es, es buen escuchador o escuchadora, pero si su interlocutor espera alguna respuesta de su parte, no recibirá mucho. Esta es una característica muy interesante del flemático melancólico. Es algo que si vemos el melancólico flemático también tiene mucho de esto, donde pues es tímido, se es reservado, ¿verdad? Eh, Nunca es una vergüenza para sí mismo ni para los demás. Hace siempre lo que es debido. En el lenguaje actual diríamos es políticamente correcto, ¿verdad? Es una persona políticamente correcta, hace siempre lo que es debido, se viste de una manera sencilla, es fiable y exacto. Tiende a ser una persona misericordiosa y ayudadora, es organizado y ordenado en sus hábitos de trabajo. Esta persona es de esta manera. Como todo flemático, es útil por por la casa, bueno, así está escrito, y es tanto que la energía se lo permite, y es tanto que la energía se lo permite, mantendrá su casa en buen estado. Ujú. Si tiene una pareja que reconoce su tendencia hacia la pasividad, tendrá una buena vida familiar y matrimonial. Me río porque si no, ¿qué va a pasar, verdad? ¿Aplicamos el divorcio? ¿Qué hacemos? No sé, pues no, tiene que cambiar alguno de los dos. Es la negociación de cambiar. Bueno, pero si su pareja asume una actitud agresiva ante la pasividad del flemático melancólico, este puede asumir una actitud de descontento que dificulte el ambiente en el hogar. Puede llegar a descuidar la disciplina de los hijos. Aquí hay que hacer una notita importante. Posiblemente cuando lleguemos a consejería en el curso de Aquila y Priscila, en el curso número 9, toquemos algunos puntos para ustedes y ustedes pueden abundar en estos puntos. Pero me parece que hay aspectos de la pareja prematrimonial que como cristianos omitimos y que debemos observar, ¿verdad? Porque en la consejería prematrimonial hay muchos aspectos que debemos tomar en cuenta y debemos llenarnos de buenos materiales cristianos sobre la consejería prematrimonial. Ujú.
porque la cultura nuestra está muy marcada en que si se llega al enamoramiento y si tienen buenos recursos económicos es lo suficiente para casarse. Pero me parece que hay otros aspectos, muchos, muchos, muchos que hay que tomar en cuenta, entre ellos los temperamentos y más que los temperamentos, el manejo adecuado que hayan hecho para civilizar sus temperamentos. Ejemplo de ellos, y se veo en el curso de Aquila y Priscila, me parece que lo van a ver ustedes más adelante. No recuerdo si se vio como tema o se vio como algo extra que nos dieron, el punto importante de la diferencia de edades, que no es una razón de enamoramiento ni de ganas de hacer las cosas, sino es una razón de nuestro ser biológico. Y se ponía el ejemplo de edades de más de 20 años, las circunstancias futuras que van a vivir. ¿Mm? No para que no se casen, sino para prevenir problemas. Se entiende esto con claridad, ¿no? Entonces debemos dárselo a conocer a los matrimonios cuando estamos, es uno de los aspectos. Entonces, mencionábamos en el curso que nos dio el hermano Martín, él mencionaba atinadamente esta circunstancia, que a veces en los consejerías prematrimoniales se ven solamente algunos aspectos y híjole, algo muy duro que yo digo. A veces la persona dice, si los dos son cristianos se pueden casar. Sí, es un punto primordial y principal, pero es uno de los puntos. Sí, hay muchas circunstancias. Aquí eh, termino y agoto este tema del matrimonio y toco el siguiente tema que tengo aquí, que es importante, que es al margen, que lo doy en la clase en este tema de este último dos temperamentos que están aquí. Y el otro tema es el siguiente. La iglesia nuestra, la iglesia cristiana, es una iglesia que ha vivido cambios durante 20 siglos, ¿no? Nuestra propia denominación, ahora el 21 de enero, acaba de cumplir sus 500 años como denominación. Y los cambios pues son muy, muy, muy grandes. Si mi abuela paterna o materna, que fueron cristianas, resucitara y viviera en estos días y viniera a nuestra comunidad de fe aquí en Punto Vida, donde están ahora, en la oficina acá arriba, se sorprendería mucho. Imagínense una iglesia que tiene ropa dentro, que nos reunimos en la cochera, que no hay altar, que las mujeres pasan al frente, que bueno, tantas cosas que podríamos decir que son diferentes, ¿no? Su forma de vestir, su forma de ser, sería todo un choque para ellas. Pero hay algo que ellas tendrían que ver, que el fondo es el mismo. Y entonces aquí tenemos que notar en la análisis que hagamos de estos temperamentos que hay un fondo que sigue siendo el mismo. Como en la iglesia, pues la forma, pues son las formas de arriba, ¿no? Como en el mar, las olas que vemos arriba pueden cambiar, pero en el fondo del mar siempre tiene que estar sin moverse. En la iglesia podemos ver cambios en las estructuras, diferentes doctrinas, diferentes formas. Esta es la forma, pero el fondo siempre tiene que ser el mismo. Si bien es cierto, estas formas de analizar es una forma que ya no está en la actualidad del estudio del psique o de la mente humana, es verdad que en el fondo tiene mucha de razón y nos ayuda a trabajar estos aspectos en manera de fondo. Tenemos que ir al fondo. Y en el fondo hay personas que viven esta circunstancia, ¿verdad? Ahora vamos a ver las debilidades. Una vez dicho esto, vamos a ver las debilidades. Porque van a encontrar, bueno, permítanme regresar un poquito. Van a encontrar entre ustedes personas en su comunidad que tienen un poquito más de información. Y entonces van a decir, no, hermano, es que ese libro que se publicó sobre los temperamentos es de tal año y en base está esto y eso ya no está de moda. Bueno, tratemos con nuestros alumnos este tema y digámosle sinceramente, si es verdad, si son los temperamentos eh, de los griegos, como veían la psicología y ahora la psicología es diferente, pero en el fondo
es el ser humano y tiene algo que decirnos. ¿Queda claro esto? Que quede así sentado. Por si algún día, esto lo digo con los hermanos que tomamos el curso, porque siempre nos va a venir un hermano que tiene una información distinta y va a decir, no, esto ya no funciona y ahora el autor fulano de tal, de psicología cristiana es el mejor. Sí, puede ser mejor y vamos a analizarlo y vamos a estudiarlo. Recordemos una máxima de nuestro pensamiento moderno, eh, que es el constructivismo, que dice que nada es permanente en el conocimiento humano. Lo que ahora es concreto tendrá que ser modificado a otro pensamiento, así que pues simplemente el cristianismo va ahí navegando en la forma arriba, pero el fondo es el mismo. Dios es el Señor de nuestra vida, el Creador, Él nos tiene en su plan eterno y vamos a gozar de Él para siempre, ¿verdad? Esta máxima de este maravilloso catecismo de los presbiterianos me encanta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así de sencillo es la vida resumida de del psique humano, ¿verdad? Si partimos de este principio, entonces, pues no tengamos temor, no infundamos temor a los hermanos. Ay, hermano, va a tener que cambiar porque usted es un flemático, alcohólico, empedernido, colérico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a cambiar? No, no, no. Esto es para mejorar nuestra condición. Por eso nuestro curso se llama precisamente formación. Hablamos de ir caminando hacia adelante, el carácter del líder. Bien, vamos a las debilidades. Con eso terminamos la parte donde ahora sí vamos a poner rayita hasta la siguiente 4 horas de estudio, aunque vamos a cortar y vamos a tener tiempo de diálogo ahora, un buen tiempo de diálogo sobre el tema, pero vamos a cortar aquí con la parte literaria o literal de nuestro manual. Las otras debilidades del flemático melancólico giran alrededor del temor, el egoísmo, el negativismo, la crítica y falta de una imagen propia saludable. Cuando descubren que solo sus temores y sentimientos negativos acerca de sí mismo les impiden llegar al éxito, pueden salir entonces de sus caparazones y llegar a ser unas personas eficaces. Solo y cuando descubran esto pueden ser personas eficaces. A veces tienen tanto miedo a involucrarse que automáticamente rechazan formar parte de cualquier afiliación. Trabajan bien bajo presión, pero esta precisión debe venir de afuera. Es decir, son personas que hay que indicarles, ¿cómo dijiste hace rato, pastor? Con palitos y bolitas, ¿verdad? La circunstancia, porque si no, no lo hacen. Literalmente no lo hacen, no porque no lo entiendan. Fíjense qué interesante, no porque no lo entiendan, porque tienen temor. En lo que mencionaste me llamó mucho la atención y me recordó esta parte, no quise adelantarme, pero posiblemente algunos de estas personas tenían estas características. Fíjate bien, no se trata de que no entiendan, se trata de que te tenían, que dijiste, miedo. El temor nos paraliza, ¿no? Entonces ahí debemos tener en cuenta esto. Y bueno, la siguiente es la unidad 3 y la unidad 4 que quedará para posiblemente la próxima semana. No sé cómo lo programo, pero así están las clases. Ánimo, mucho ánimo, porque estas jornadas son largas de 4 horas. Espero yo no haberles hecho tan aburrido. Gracias, agradecemos a doña Esther que tuvo que salir a compromisos familiares, pero mi amada esposa es una buena voz y una buena lectora que me ayuda con mi ojo cheche, ¿verdad? Que se me van borrando las letras ahí por mi catarata, entonces me va ayudando bien con esto. Pero hermanos, gracias por prestarme sus oídos, su atención a la distancia. Un abrazo bien grande. No me corten porque seguimos con una discusión ahora. No voy a cortar la grabación para que no nos quede tan larga y pasamos al siguiente. Aquí. El curso siempre al final termino con esta idea que debe quedar en nuestra mente como cristianos, que es muy importante. Olvidé la Biblia en casa por salir corriendo, por venir rápido con ustedes, pero puedo citarlo de memoria, no, no es tan difícil y abrirlo, pero me pueden ustedes ayudar a leer.
La máxima de cómo ser la vida cristiana para mí es Mateo 5, 6 y 7, que he conocido como el Sermón de la Montaña. El libro de Mateo está dividido como en varios sermones que fueron recopilados. Me gusta mucho esta forma de ver el libro de Mateo. Y este sermón del Sermón de la Montaña es algo que debe ser parte de nuestra praxis cristiana, ¿no? De nuestra práctica de cómo vivir la vida cristiana. Y el capítulo 5 es muy interesante porque nos habla de, después de las bienaventuranzas, que en el griego es Macarios, ¿verdad? La palabra como el nombre de Macario en nuestro español, nos habla de una serie de factores que nos hacen comparativos. El ser luz, el ser sal, son comparativos que nos hacen transformar. Somos elementos de cambio transformadores. Somos elementos como cristianos de influencia sobre la vida de las personas, sobre la vida social, y esto es muy importante. No podríamos ser elementos transformadores si nuestro carácter no va, como dice nuestro manual, formándose. No podríamos ser sal y luz si nuestro carácter no está en formación constante. Por eso el último versículo del capítulo 5 nos da una máxima que parece en la traducción de Casiodoro de Reina un poco fuerte. Dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta máxima es después de habernos dicho todo esto. También es muy interesante en este punto, lo comparto siempre con mis alumnos, la idea maravillosa de la palabra perfección aquí. La palabra perfección que está expresa ahí, está escrita con una palabra griega que en español también la tenemos. La palabra en español es la palabra telón, como cuando usted va al teatro y cae el telón. La misma palabra que dijo Jesús en la cruz del Calvario cuando dijo, consumado es, ¿verdad? Ahí está la raíz en ese telón, ¿verdad? Fin o propósito. Dice una traducción libre que haría, tengan ustedes un fin y propósito como vuestro Dios tiene un fin y propósito. La perfección entonces cristiana no es totalmente ser un santurrón ni una imagen santa, sino tener un fin y propósito en quien es el fin último de todas las cosas, que es nuestro Dios. Si el hombre, y hablando de fin, reconoce la eternidad cuando se da cuenta que es finito y la reconoce porque si es finito y vamos a terminar, tenemos el contrario que es el infinito, ¿no? Maravillosamente el libro de Kohelet, que nosotros tenemos la traducción como el libro de el predicador, ¿verdad? O Eclesiastés, dice cuando habla de los tiempos, que todo tiene tiempo, todo tiene su lugar, y dice, Él puso en el hombre el espíritu de eternidad, las ansias de la eternidad. Esta ansia de eternidad es, otra vez, finalidad, perfección, ¿verdad? Esta perfección. Si aspiramos a la perfección, estamos aspirando a tener un propósito y una finalidad en nuestra vida. Entonces, todo esto que vemos aquí de los temperamentos, en los siguientes capítulos vamos a estar hablando acerca de otra manera, otro test, como decía nuestro hermano, si van ustedes a su índice, ahí en la página 2, me parece que está, donde vemos la siguiente parte que ahora hemos dejado aquí seguirá en continuación después de ver los temperamentos, que es un análisis de los perfiles de los temperamentos, y son 4, y ahí vamos a hacer un análisis diferente. Vamos a ver con las letras D y S, C, es una bonita combinación, es otro test también que se usa mucho en psicología, y vamos a ver al final de todo, que lo más importante como cristianos es que tenemos algo que tenemos una finalidad. El sentido de pertenencia en Dios y de finalidad. Fuimos creados con un propósito, lo mencioné ya en clase,
¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, que esto sea la mentalidad al terminar este curso y al dar este curso, que tengamos esta mentalidad. Ser buenas personas, no para honrarnos a nosotros, sino para honrar a Dios. Bueno, que el Señor nos ayude y estén atentos a la segunda parte que dará algunos de nuestros hermanos maestros en la próxima semana.